En este video te cuento todo lo que debes saber antes de comprar o usar el estabilizador DJI RS4 Mini. Te daré algunos consejos clave para evitar errores y cómo estabilizar correctamente para que no tengas problema al momento de usarlo. Dentro video. Para equilibrar correctamente el DJI RS4 Mini, primero asegúrate de tener la cámara con todos los accesorios instalados. Luego colócala sobre la placa de montaje y ajustala para que quede centrada. Empieza con el eje de inclinación. Inclina la cámara hacia arriba o hacia abajo y suéltala suavemente. Si se cae hacia un lado, ajusta la posición de la cámara hacia adelante o atrás hasta que quede estable en cualquier ángulo sin moverse. Luego ajusta el eje de balanceo. Gira el gimbal de lado y observa si la cámara cae a la izquierda o derecha. Desliza la placa lateralmente hasta que la cámara permanezca recta sin inclinarse hacia los lados. Después equilibra el eje panorámico. Levanta el gimbal ligeramente en diagonal como si quisieras que solo un eje gire y fíjate si se gira solo. Si lo hace, mueve el brazo del eje panorámico hacia adelante o atrás hasta que se mantenga quieto. Una vez equilibrados los tres ejes, verifica al mover la cámara en distintas direcciones no haya resistencia ni rebote, entonces puedes encender el gimbal y estará listo para estabilizar correctamente. El modo PF o Pan Follow está diseñado para ofrecer movimientos de cámara suaves y controlados. Es uno de los modos más utilizados por videógrafos y creadores de contenido, lo que permite que la cámara siga automáticamente el movimiento horizontal, de izquierda a derecha o viceversa, lo que significa que este modo es perfecto para grabaciones estables como entrevistas en movimiento, videoblogs caminando, como también paseos tranquilos. El modo con las siglas PTF o Tilt Follow es ideal para situaciones en las que necesitas movimientos más expresivos y control creativo sobre la cámara, sin perder la estabilidad visual. Lo que te permite este modo es hacer seguimiento a una persona caminando desde distintos ángulos, hacer travelings ascendentes o descendentes mientras mantienes la fluidez, como también crear planos de seguimiento más envolventes, especialmente en escenas narrativas o cinematográficas. El siguiente modo es el FPV o también llamado First Person View, que sirve para que el gimbal siga todos los movimientos de la cámara, incluyendo los giros laterales o inclinación diagonal. Esto permite que la cámara se mueva libremente en los tres ejes, lo que genera un efecto de inmersión más intenso, como si estuvieras viendo desde la perspectiva del operador o del sujeto. Este modo es ideal para grabaciones de acción, movimientos rápidos, escenas de aventura o contenido creativo donde se quiera transmitir intensidad, energía o una sensación de caos controlado. Y por último tenemos el modo Spin Shot, lo que permite que la cámara gire completamente sobre su eje horizontal, creando un efecto visual donde el horizonte rota de manera continua y sirve principalmente para lograr tomas creativas y dinámicas como las que ves en videoclips, secuencias de acción o contenido con estilo cinematográfico intenso, lo que da la sensación de estar girando dentro de la escena y es muy útil si quieres impresionar visualmente o transicionar entre escenas de forma original. Algo que resulta muy útil es la personalización de perfiles de usuario en el DJI. Te permite ajustar la configuración del gimbal según tus necesidades y estilos de grabación y luego guardar esos ajustes para acceder a ellos rápidamente sin tener que configurar todo cada vez. Puedes crear hasta 3 perfiles diferentes normalmente asignados como M1, M2 y M3 que puedes cambiar directamente desde el botón M en el mango del gimbal. Esto es útil si grabas diferentes tipos de escenas. Por ejemplo, puedes tener un perfil suave para tomas cinematográficas, otro más rápido para escenas de acción o deporte y un tercero con el efecto Spin Shot para transiciones creativas. Es cierto que para usar el joystick de manera fluida, lo más importante es la suavidad y el control. El joystick responde de forma proporcional. Cuanto más fuerte lo mueves, más rápido girará la cámara. Por eso evita movimientos bruscos o empujarlo al máximo y en lugar de eso presiona ligeramente en la dirección deseada y mantén la presión constante para generar un desplazamiento suave. También puedes ajustar la sensibilidad del joystick desde la aplicación DJI Ronin para hacerlo más lento y preciso, ideal para grabaciones cinematográficas.
Algo que es muy importante es la carga máxima que soporta este gimbal, y según el fabricante nos dice que puede cargar hasta 2 kilogramos y puedes usarlo con cámaras mirrorless o cámaras de sensor completo. Yo actualmente lo estoy ocupando sobre una ZV-E10 con un lente 16-55 milímetros que pesa menos de 2 kilos, por supuesto, y que hasta el momento me ha funcionado sin problemas. También es recomendable mantener el equipo por debajo de ese peso para asegurar un buen rendimiento y evitar sobrecalentamiento de los motores para un mejor equilibrio. Y por último hablemos del modo Sport, y a diferencia de los otros modos, este nos sirve para capturar movimientos rápidos y seguir al sujeto en la acción de manera más reactiva. Al activarlo, el gimbal responde con mayor velocidad a tus movimientos, permitiéndole girar o inclinar la cámara casi al instante cuando tú cambies de dirección. Esto es ideal si estás filmando deportes, personas corriendo, bicicleta, autos o cualquier situación donde el sujeto se mueve con agilidad. Sin embargo, como el gimbal se mueve más agresivamente, los planos pueden sentirse poco menos fluidos o más intenso, así que es mejor usarlo cuando realmente se necesita capturar la acción con precisión. Bueno, espero que este video te haya gustado. Ya sabes que puedes suscribirte a mi canal, darle me gusta a este video y también comentarles que cada semana estamos subiendo nuevo contenido a este canal. Así que si aún no estás suscrito, pues tienes el botoncito rojo para suscribirte ahora mismo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo. Yo me despido y conmigo nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Adiós.